¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres increíble. Mi nombre es Leti Peña y el día de hoy estamos en una emisión más de nuestra sección hashtag Leer da Sueños. Te recuerdo que estamos leyendo el libro El placebo eres tú de Joe Dispenza y como te lo había dicho es un libro digital, así es que hoy lo voy a leer desde mi celular, ¿ok? Así también como es un libro digital, tú puedes ir haciendo como marquitas. Y en el caso de la aplicación que yo utilizo que se llama iBooks, todas mis dispositivos en los que tengo iBook van marcado donde me estoy quedando, ¿ok? Entonces estamos seguros que estamos en la página número 59 del libro y empezamos con un temita que se llama acabar con un hechizo vudú. Ok, dice, en 1938 un hombre de 60 años de la zona rural de Tennessee se pasó 4 meses enfermo, yendo de mal en peor, hasta que su mujer lo llevó a un hospital con capacidad para 15 camas en las afueras de la ciudad. A estas alturas, Vince Vanders, no es un verdadero nombre, había perdido más de 22 kilos y parecía encontrarse a las puertas de la muerte. El doctor Drayton Doherty sospechó que Vanders sufría tuberculosis o un posible cáncer. Pero en las numerosas pruebas y radiografías que le realizaron no apareció ninguna anomalía. La revisión médica del doctor Doherty reveló que su paciente estaba perfectamente. Como Vanders se negaba a comer, lo alimentaron mediante una sonda, pero él vomitaba tercamente todo cuanto le introducían por ella. Siguió empeorando, convencido de que se iba a morir, y al final apenas podía hablar. Aunque parecía que su muerte era inminente, el doctor Doherty aún no tenía idea de cuál era la dolencia de su paciente. La angustiada mujer de Vanders le dijo al doctor que quería hablar con él en privado, y al asegurarle Doherty que no revelaría la conversación a nadie, ella le contó que a su esposo le habían hecho vudú. Por lo visto, Vanders, que vivía en una comunidad donde las prácticas de vudú eran muy habituales, se había peleado con un sacerdote vudú local. El sacerdote, tras quedar con él en un cementerio a altas horas de la noche, le había echado un maleficio agitando una botella con un líquido pestilente ante su cara y le había soltado que moriría al poco tiempo y que nadie podría salvarlo. Eso fue lo que ocurrió. Y Vanders, convencido de que tenía los días contados, había creído en esa nueva y sombría realidad. El pobre hombre volvió abatido a casa negándose a comer hasta que su esposa lo llevó al hospital. Tras oír la historia, el doctor Doherty se le ocurrió un plan muy poco ortodoxo para tratar a su paciente. Por la mañana reunió a los familiares al pie de la cama de Vanders y les dijo que estaba seguro de tener el remedio para curarlo. Los familiares le escucharon atentamente mientras él les contaba la siguiente patraña. Les dijo que la noche anterior había conseguido que con una treta que el sacerdote vudú se reuniera con él en el cementerio y le desvelara cómo había sido el maleficio de Vanders. No le había resultado difícil, les contó. El sacerdote se había negado a colaborar con él, pero agarrándolo del pescuezo, lo había empujado contra un árbol para obligarlo a hablar. Les dijo que el sacerdote les confesó que había untado la piel de Vanders con huevos de lagartija para que se le metieran en la barriga y le eclosionaran en las entrañas. La mayoría de las lagartijas habían muerto. ¡Qué historia! Pero una muy gorda había sobrevivido y ahora se lo estaba comiendo. El doctor les anunció que en cuanto le sacara la lagartija del cuerpo, Vanders se curaría. Entonces llamó a la enfermera y ésta le trajo diligentemente una jeringuilla enorme llena de una poderosa medicina que, según les dijo el doctor Doherty, le ayudaría a expulsar la lagartija, pero en realidad contenía un medicamento vomitivo. El doctor Doherty inspeccionó atentamente la jeringuilla para asegurarse de que funcionara bien y luego le inyectó el líquido ceremoniosamente a un asustado paciente. A continuación, con un gesto
grandilocuente, abandonó la habitación sin decir una palabra a los familiares, que se quedaron atónitos. Al cabo de poco, al paciente le entraron ganas de vomitar. La enfermera le entregó una palangana y Vanders, sintiendo arcadas y náuseas, la agarró gimiendo justo a tiempo. Cuando el doctor Doherty juzgó que su paciente ya casi había terminado de vomitar, entró resuelto a la habitación a grandes zancadas. Luego se acercó a la cama, sacó a escondidas de su maletín negro una lagartija verde y en cuanto Vanders volvió a vomitar, la echó en la palangana sin que nadie se percatara. «Mira, Vance», exclamó con el mayor dramatismo del que fue capaz. «Mira lo que tenías en la barriga, ahora estás curado. El hechizo vudú se ha acabado». En la habitación hubo un gran revuelo. Algunos familiares se desplomaron al suelo gimiendo impactados. Vanders se apartó de la palangana con los ojos desorbitados. A los pocos minutos se había sumido en un profundo sueño que duró más de 12 horas. Cuando por fin despertó, estaba hambriento y se tragó ávidamente tanta comida que el médico temió que se le reventara el estómago. Al cabo de una semana, Vanders había recuperado el peso y la fuerza. Se fue del hospital sintiéndose de maravilla y vivió 10 años más. ¿Es posible que un hombre se acurruque en la cama y se muera simplemente por creer que ha sido víctima de un maleficio? ¿Acaso un brujo actual, adornado con un estetoscopio en el cuello y un recetario en la mano, no habla con la misma convicción con la que el sacerdote vudú le habló a Vanders, y nosotros también nos creemos al pie de la letra lo que nos dice? Y si es posible que una persona a un nivel decida morir, ¿no podría también otra con una enfermedad terminal decidir vivir? ¿Es posible cambiar nuestro estado interno permanentemente, despojándonos de nuestra identidad como víctimas del cáncer, de artritis, de cardiopatías o del Parkinson, y adquirir un cuerpo sano con la misma soltura con la que nos quitamos una prenda de ropa y nos ponemos otra? En los siguientes capítulos verás lo que es realmente posible y cómo esto se aplica a tu vida. Ok, episodio 2, breve historia sobre el placebo. Como dice el proverbio, los momentos desesperados requieren medidas desesperadas. Cuando Henry Beecher, un cirujano estadounidense licenciado por la Universidad de Harvard, estaba sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, se quedó sin morfina. Hacia el fin de la guerra, los hospitales de campaña militares apenas disponían de morfina, por lo que esta situación era muy habitual. En aquella época, Beecher estaba a punto de operar a un soldado herido de gravedad. Temía que al hacerlo sin un analgésico sufriera un colapso cardiovascular mortal. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó anonadado. Sin titubear, una de las enfermeras llenó una jeringuilla con una solución salina y se le inyectó al soldado como si le estuviese inyectando morfina. El soldado se calmó al instante. Reaccionó como si hubiera recibido el fármaco, aunque solo le hubieran inyectado agua con sal. Beecher realizó la intervención quirúrgica haciéndole un corte en el cuerpo y curándole las heridas. Luego se la suturó, todo ello sin anestesia. El soldado sintió un poco de dolor, pero no sufrió el colapso. ¿Cómo era posible, se preguntó Beecher, que el agua salina hubiera actuado como morfina? Después de aquel asombroso éxito, siempre que en el hospital de campaña se quedaban sin morfina, Beecher volvía a hacer lo mismo, inyectaba una solución salina como si estuviera inyectando morfina. La experiencia le convenció del poder de los placebos y al volver a Estados Unidos tras finalizar la guerra, empezó a estudiar este fenómeno. En 1955, Beecher hizo historia al publicar un artículo basado en 15 estudios en la revista Journal of the American Medical Association.
en el que además de hablar de la gran importancia de los placebos, sugería un nuevo modelo de investigación médica que dividiera al azar a los participantes de los estudios en dos grupos para que recibieran medicamentos activos o placebo, lo que en realidad se denomina ensayo clínico randomizado, a fin de que el poderoso efecto placebo no alterara los resultados. La idea de que podemos alterar la realidad física con los pensamientos, las creencias y las expectativas, tanto si somos conscientes de ellos o no, no surgió sin duda en aquel hospital de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. La Biblia está repleta de historias de curaciones milagrosas e incluso en los tiempos modernos las multitudes acuden a lugares como Lourdes en el sur de Francia, donde Bernadette, una campesina de 14 años, vio a la Virgen María en 1958 y la gente deja allí las muletas, los zapatos ortopédicos y las sillas de ruedas como prueba de haberse curado. También se sabe que ocurrieron otros milagros parecidos en Fátima, Portugal, donde 3 pastorcitos vieron aparecerse a la Virgen María en 1917 y también otros relacionados con la imagen itinerante de la Virgen María esculpida para conmemorar el 30 aniversario de la aparición. La estatua se basa en la descripción que dio la mayor de los 3 pastorcitos, una niña que para entonces ya era monja, y el Papa Pío VII bendijo la estatua antes de que la fueran llevando de un lugar a otro por el mundo. La curación por la fe no se da solo en la tradición cristiana. Al difunto gurú Satya Sai Baba, considerado por sus seguidores como un avatar a la manifestación de una deidad, se le conocía por materializar la ceniza sagrada llamada Vibhuti en la palma de sus manos. Se dice que esta fina ceniza gris tiene el poder de curar muchas enfermedades físicas, mentales y espirituales al ingerirla o aplicarla en la piel como pasta. Y los lamas tibetanos, de los que también se dice que tienen muchos poderes curativos, usan su aliento echándolo sobre los enfermos para curarlos. Incluso los reyes franceses e ingleses que reinaron desde el siglo IV al IX curaban a sus súbditos a través de la imposición de manos. El rey Carlos II de Inglaterra era conocido por ser adepto a esta práctica y la llegó a realizar cerca de 100,000 veces. ¡Oh, cómo contaban! Bien, ¿qué es lo que causa estas curaciones milagrosas? Tanto si se debe a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo. ¿Qué es lo que causa estas curaciones milagrosas, tanto si se deben a la fe en una deidad o en los poderes extraordinarios de una persona, un objeto o incluso un lugar considerado sagrado o santo? ¿Cuál es el proceso por el que la fe o una creencia producen esta clase de profundos efectos? El hecho de otorgarle significado a un ritual, ya sea de rezar el rosario, aplicar un poco de ceniza sagrada en la piel o tomar un nuevo fármaco milagroso recetado por un médico en el que confiamos, podría jugar un papel en el efecto placebo. Y es posible que el estado mental de quienes recibieron estas curas estuviera influido o alterado por las condiciones de su entorno exterior, una persona, un lugar o un objeto en el momento idóneo, hasta el punto de haber hecho que sus cuerpos cambiaran físicamente. Del magnetismo al optimismo. En la década de 1770, el médico vienés Franz Anton Mesmer se hizo famoso al desarrollar y demostrar lo que en aquellos tiempos se consideraba
un modelo médico de curación milagrosa, desarrollando la idea de que Isaac Newton sobre los efectos de la gravitación planetaria en el cuerpo humano. Mester estaba convencido de que el cuerpo contenía unos fluidos invisibles que se podían manipular para curar a las personas usando una fuerza a la que llamó magnetismo animal. Su técnica consistía en pedir a los pacientes que le miraran fijamente a los ojos antes de pasarle unos imanes por el cuerpo para dirigir y equilibrar esos fluidos magnéticos. Más tarde descubrió que solo con pasar sus manos por encima del cuerpo sin los imanes de los pacientes ya producía el mismo efecto. Al cabo de poco de empezar la sesión, los pacientes se ponían a temblar y agitarse antes de ser presas de convulsiones que Mesmer consideraba terapéuticas. Mesmer seguía equilibrando los fluidos hasta que el paciente se calmaba de nuevo. Usaba esa técnica para curar una variedad de enfermedades, de dolencias graves como la parálisis y los trastornos convulsivos, hasta afecciones menores como problemas menstruales y hemorroides. Yo quiero eso. Dice, en uno de sus casos más famosos, Mesmer le curó parcialmente a María Theresia von Paradis, una pianista adolescente que daba conciertos. La ceguera histérica, un trastorno psicosomático que llevaba sufriendo desde los 3 años. María Theresia se quedó varias semanas en el hogar de Mesmer mientras él la trataba, hasta lograr ayudarla a percibir los movimientos y a distinguir los colores. Pero a los padres de María Theresia no les hacía ninguna gracia los progresos de su hija, porque si se curaba, perderían la pensión real que recibían. Además, al recuperar la visión, dejó de tocar piano también como antes, porque ya podía ver sus dedos deslizarse por el teclado. Empezaron a correr rumores que nunca llegaron a demostrarse de que la relación de Mesmer que mantenía con su paciente era indecorosa. Los padres de María Theresia obligaron a su hija a abandonar el hogar de Mesmer. Ella se quedó ciega de nuevo y la reputación del galeno disminuyó considerablemente. Armand Mary Jacques de Chastenet, un aristócrata francés conocido como el Marqués de Puysegur, se interesó en lo que hacía Mesmer y llevó sus ideas al siguiente nivel. Puysegur inducía a un profundo estado al que llamamos sonambulismo magnético, parecido al de caminar dormido, en el que sus pacientes entraban en contacto con sus pensamientos profundos e incluso tenían corazonadas sobre su propia salud o la de otras personas. En ese estado eran sumamente sugestionables y seguían las instrucciones de Puysegur, aunque en cuanto se despertaban no se acordaban de nada. Mesmer creía que el poder residía en el efecto del médico sobre el paciente. En cambio, Puysegur afirmaba que residía en el efecto que los pensamientos del paciente dirigidos por el médico le producían en el propio cuerpo. Este fue quizá uno de los primeros intentos de explorar la relación mente-cuerpo. En la primera década del siglo XIX, el cirujano escocés James Braid llevó la idea del mesmerismo incluso aún más lejos, creando un concepto al que llamó neurohipnotismo. En la actualidad se conoce como hipnotismo. A Braid le llamó la atención la idea cuando un día, al llegar tarde a una cita, encontró al paciente que esperaba contemplando fascinado la llama de una lámpara de aceite. Braid descubrió que su paciente permanecería en un estado sumamente sugestionable mientras siguiera tan concentrado en algo. Fatigado,
así ciertas zonas de su cerebro después de realizar muchos experimentos con ellas. Bray decidió pedirles a los pacientes que se concentraran en una sola idea mientras miraban físicamente un objeto para hacerlos entrar en una especie de trance, ya que creía que esta técnica le permitiría curar diversos trastornos como la artritis reumatoide crónica, los problemas sensoriales y diversas complicaciones procedentes de lesiones medulares y derrames cerebrales. En Neurohypnology, el libro que escribió, detalla muchos de sus éxitos, como la historia de cómo curó a una mujer de 33 años con las piernas paralizadas y a otra de 54 con problemas cutáneos y dolores de cabeza muy fuertes. En aquel tiempo, el reputado neurólogo francés Jean-Martin Charcot criticó la obra de Bray, afirmando que solo podían entrar en una clase de trance las personas aquejadas de histeria, que según él era un trastorno neurológico hereditario irreversible. Usaban la hipnosis no para curar a los pacientes, sino para estudiar sus síntomas. Al final, el médico Hippolyte Bernheim de la Universidad de Nancy, rival de Charcot, insistió en que la sugestionabilidad que tan fundamentalmente era en el hipnotismo no solo se presentaba en las personas histéricas, sino que era algo natural en todos los humanos. Implantaban ideas a sus pacientes diciéndoles que cuando despertaban de su estado de trance se sentirían mejor y que sus síntomas habrían desaparecido, usando el poder de la sugestión como herramienta terapéutica. El método de Bernheim se siguió aplicando hasta la primera década del siglo XX. Si bien el enfoque y la técnica de aquellos primeros exploradores de la sugestionabilidad eran ligeramente distintos a los de los otros, ayudaron a miles de pacientes a curarse de una gran variedad de problemas físicos y mentales al cambiar su visión de sus enfermedades y su forma de expresarlas a través de su cuerpo. Durante las dos primeras guerras mundiales, los médicos militares sobre todo el psiquiatra Benjamin Simon, que prestaba sus servicios en el ejército de Estados Unidos, usaron el concepto de la sugestionabilidad hipnótica, del que hablaré más tarde, para ayudar a los soldados que regresaban a casa acarreando un trauma que al principio se llamó neurosis de guerra y que ahora se conoce como trastorno por estrés postraumático, TEPT. Estos veteranos habían sufrido en la guerra experiencias tan traumáticas que muchos bloqueaban sus emociones para no sufrir, desarrollando una amnesia relacionada con esos terribles sucesos, o peor aún, reviviendo estas experiencias en flashbacks, los cuales les hacían enfermar físicamente debido al estrés. Simón y sus colegas descubrieron que la hipnosis era sumamente útil para ayudar a los veteranos a reconocer sus traumas y afrontarlos para que no afloraran en forma de ansiedad y trastornos físicos como náuseas, hipertensión y otros problemas cardiovasculares e incluso inmunodeficiencia. Al igual que los médicos del siglo anterior al suyo, estos médicos militares usaban la hipnosis para ayudar a los pacientes a cambiar sus hábitos mentales y a recuperar así su salud mental y física. Estas técnicas de hipnosis tuvieron tanto éxito en los médicos civiles que los médicos civiles empezaron a interesarse por el uso de la sugestionabilidad, aunque muchos de ellos, en lugar de hacer que sus pacientes entraran en trance, les daban pastillas de azúcar y otros placebos diciéndole que esas medicinas les ayudarían a sentirse mejor, y los pacientes se sentían mejor, respondiendo a la sugestionabilidad de la misma forma que los soldados heridos de Beecher
respondían al creer que les estaban inyectando morfina. Esto ocurría en la época de Beecher y después de escribir su artículo pionero en 1955, en el que pedía que se realizaran ensayos clínicos contra sus dos randomizados. Esto es, asignados de manera aleatoria como placebos para experimentar con los fármacos. Los placebos se convirtieron en una parte importante de la investigación médica. La idea de Beecher tuvo una muy buena acogida. Al principio los investigadores esperaban que el grupo de control de un estudio, el grupo que se tomaba el placebo, siguiera siendo neutral para que las comparaciones del grupo de control y el que recibían el tratamiento activo revelaran lo bien que funcionaba el tratamiento, pero en muchos estudios en grupo de control mejor. Pero en muchos estudios del grupo de control mejoraban por esperar y creer que aquel fármaco o tratamiento les ayudaría a mejorar. Aunque el placebo en sí fuera inactivo, producía unos efectos muy reales y esas expectativas y creencias demostraban lo poderosas que eran. Así que de algún modo esos efectos debían eliminarse de la información para que los resultados fueran fidedignos. Con este propósito y haciendo caso de la petición de Beecher, los investigadores empezaron a realizar como norma ensayos clínicos randomizados de doble ciego, asignando al azar los pacientes al grupo activo o al placebo y asegurándose de que ninguno de los participantes ni de los investigadores supiera quiénes tomaban el fármaco y quién es el placebo. De esta forma, el efecto placebo se podría producir en cualquiera de los grupos y se eliminaría cualquier posibilidad de que los investigadores trataran a los participantes de distinta forma según el grupo al que pertenecían. En la actualidad, los estudios pueden ser incluso de triple ciego, es decir, no solo los participantes y los investigadores ignoran quiénes están tomando, sino que hasta el final del quiénes están finando. En la actualidad los estudios pueden ser incluso de triple ciego, es decir, no solo los participantes y los investigadores ignoran quiénes están tomando, que hasta el final de los estudios no solo los participantes y los investigadores ignoran quiénes están tomando, que hasta el final del estudio. No solo los, no solo los participantes y los investigadores están ignorando quiénes están tomando qué hasta el final del estudio, sino que también lo desconocen los estadísticos que analizan la información hasta que terminan su trabajo. Perdón, bien atorada con la última parte de la lectura. Hemos terminado con la lectura del día de hoy. Nos quedamos en el efecto nocebo, página 69, vamos a marcarlo aquí para que sepamos que estamos en el efecto nocebo. Ok, chicos, muy bien, hemos terminado y nos vemos el día de mañana con otra vez nuestra lectura del libro El placebo eres tú de Joe Dispenza. Te recuerdo, mi nombre es Leti Peña. Sígueme en mis redes sociales, Instagram @LetiPepena, en Facebook, en la fanpage de Leti Peña, en el canal de YouTube, suscríbete aquí abajito, estoy como Leti Peña, y también la página www.yosoysaludable.com, en TikTok como @LetiPepena. Por supuesto, el podcast en iVoox y Spotify, no te lo puedes perder, así como el vlog que publico cada semana en el área de vlogs de la página www.yosoysaludable.com. Una vez más te recuerdo, mi nombre es Leti Peña, yo te mando un beso súper grande y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra lectura.